Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos una vez más, un jueves más que nos trae y convoca el Señor con su Espíritu para instruirnos con su palabra. Hoy va a estar no menos hermoso que toda la Escritura. Es una porción del 15 al 23 del primer capítulo de Efesios. Y pues nada, pero antes de iniciar vamos a escuchar de mi hija Laura los 5 minutitos de la semana pasada. ¿Listo, hijita? Sí. Bueno, la semana pasada iniciamos con el libro de Efesios, de los versículos del 1 al 14 del capítulo 1. El tema fue para alabanza de su gloria. Nuestro objetivo fue identificar las maravillosas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros, a fin de que, echando mano de cada una de ellas, seamos capacitados para vivir una vida para alabanza de su gloria. El versículo a memorizar fue Efesios 1, 13 a 14. Y bueno, nada más así brevemente, pues vimos estas maravillosas bendiciones de parte del Señor, ¿verdad? Que nos manda a nosotros, a fin que nuestra vida sea una alabanza para su gloria, ¿verdad? Estas bendiciones fueron siete bendiciones que las vimos en 3 partes. En realidad se dividió en 4, pero hay 3 partes en las que habla de estas bendiciones, ¿verdad? Según la hojita. Del 1 al 2 se vio la salutación, ¿verdad? La salutación de Pablo a la iglesia que está en Éfeso. Y a partir del versículo 3 al 6 vimos Dios como Padre planeó la iglesia, de las cuales vemos las primeras 3 bendiciones: elección, adopción y aceptación, para alabanza de la gloria de su gracia. La elección básicamente pues habla de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y me gusta recordar el versículo de Juan 15:16 para recalcar esto, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Básicamente la primera parte de este versículo habla que es la soberanía de Dios la que nos elige, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos ninguna parte en la preciosa redención, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada más que aceptar la salvación de nuestro Señor, la cual ya estaba predispuesta, se podría decir, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? También la adopción, que Él nos adoptó como sus hijos. Una vez nosotros sabiéndonos elegidos por Él, ¿verdad? Pues somos adoptados como sus hijos, ¿verdad? Como dice en Juan 1:12, el famoso Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Aquí habla de que a los que creemos en el Señor, a los que hemos creído a su palabra, el Señor nos da esa potestad, ¿verdad? Nos adopta como sus hijos, ¿verdad? También nos recuerda la aceptación, ¿verdad? Que Él nos acepta, Él nos bendice también con su aceptación de acuerdo a su gracia, ¿verdad? Que lo respaldo con Santiago 1:5. No, perdón, el Juan 1:5 es del otro, disculpen. Santiago 1:5 es del otro, pero bueno, aquí en lo de aceptación simplemente somos aceptados por su gracia, ¿verdad? Igual es soberanía del Señor, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad. Pero en la siguiente parte, del 7 al 10, que nos habla de Dios como hijo, quien pagó por la iglesia, ¿verdad? En el sacrificio en la cruz del Calvario, nos bendice con su redención y sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Con estas otras 2 bendiciones. Y en la redención puse aquí como respaldo Juan 3:16, que bueno, es el famoso versículo de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo, ¿verdad? Y que en todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? O sea,
El Señor en su inmenso amor, Él se entregó por nosotros y por medio de ese sacrificio somos salvos, ¿verdad? Y también nos ha dado sabiduría e inteligencia, ¿verdad? No la inteligencia, la sabiduría que da el mundo, sino la de Él, ¿verdad? La que viene de su palabra. Y como ahora sí, ¿verdad? Santiago 1:5 que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Me gustó ese versículo porque respalda que la sabiduría es del Señor y nosotros la sabiduría que viene de Él no la podemos hallar en ningún lado más que en su palabra, ¿verdad? Y también Proverbios 1:7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios mismo es la sabiduría y Él es la inteligencia misma, ¿verdad? Por lo tanto, en ningún otro lado vamos a hallar la verdadera sabiduría más que en Él, ¿verdad? Por lo tanto, el principio de la sabiduría pues es el temor al Señor mismo para que nosotros recibamos esta sabiduría e inteligencia. En el último bloque vemos el 11 al 14, Dios como Espíritu Santo, que fue la manera en que selló la iglesia, ¿verdad? Y nos bendijo con las dos últimas bendiciones que relata en este pasaje, que son su herencia y su sello para alabanza de su gloria. Y en su herencia me respaldo con primera de Pedro 1 del 3 al 4, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, la herencia que Él nos tiene está en los cielos, no en nada de aquí terrenal, sino que nuestra herencia está en los cielos eternamente junto con Él y reinar para siempre con Él, ¿verdad? Esa es nuestra herencia, esa es la esperanza que tenemos, la vida eterna, ¿verdad? Y como último, su sello para alabanza de su gloria, que básicamente también viene siendo lo mismo en 2 de Corintios 1:22, que dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Básicamente es lo mismo que dice el último versículo, ¿verdad? Que básicamente el Señor con su Espíritu Santo ha sellado lo que es de Él, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Con su Espíritu nos sella y ahora le pertenecemos a Él para siempre, ¿verdad? Básicamente. Y nada más para concluir, pues el propósito es para alabanza de su gloria, según también como dice el Salmos 106:47. Sálvanos el Señor Dios nuestro y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. O sea, ese es nuestro propósito, ¿verdad? Básicamente. Bien, gracias, hija. Muchas gracias. Hoy me quedé ronco por no hablar. Ok, bueno, después de todo esto que Laurita nos recordó, pues vamos a entrar de lleno al título de esta semana: orando por los santos y fieles. Orando por los santos y fieles. Muy bien, y pues vamos a ver el objetivo. Este objetivo que nos han puesto aquí, que es entender la importancia de amar a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está extraído directamente del versículo 17, casi. Y pues ese es el objetivo, ¿no? Entender que parte del amor a nuestros hermanos, ¿verdad?, que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, ¿verdad?, llámese familia, ¿verdad?, llámese
amigos que ya están conociendo y que de alguna manera les estamos mostrando la palabra o qué sé yo, o compañeros en el trabajo que están aprendiendo, o sea, pues orar por ellos, ¿verdad? Que el Señor les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, conocerle cada vez más a Él, cada vez más, ¿verdad? Porque de eso depende la vida eterna, ¿no? Lo dijo en el libro de Juan 17, ahí está plasmado, ¿no? Muy bien, vamos a ver el versículo a memorizar. ¿Qué dice? No, yo. Versículo a memorizar. Ok, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok, muy bien. Ahora sí, continuamos hacia el primer versículo, que es 15 y 16. Versículos 15 y 16 los voy a leer yo y dice así, versículo 15 y 16: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok, así que este es los primeros versículos, bueno, el 15 y el 16 de esta hojita, ¿verdad? Pero recordando que lo que había pasado, dice que por esa causa también yo, o sea, acabábamos de ver versículos atrás, obviamente los vimos la semana pasada, pero acabamos de ver que en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice: por esta causa también yo, ¿verdad? Habiendo oído de que ellos habían respondido a eso, de que habían oído y de que habían creído y de que habían sido sellados, entonces Pablo les decía, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que lo que nos está enseñando Pablo es de que él ora y oraba más bien por todos aquellos que estaban siendo añadidos a la iglesia. En este caso le estaba escribiendo a Éfeso, a la iglesia que estaba creciendo en Éfeso, ¿verdad? Y pues esto no es nada más que lo que nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, debemos hacer lo mismo por aquellos quienes se están añadiendo, quienes el Señor va añadiendo a la iglesia. Entonces, la primera preguntita que tenemos ahí dice: ¿por qué causa daba gracias Pablo en sus oraciones por los efesios? ¿Por qué causa? Por haber oído de su fe. Porque habían oído de su fe, exactamente, en el Señor Jesús y en su amor para con todos los santos. O sea, que estaban respondiendo favorablemente como hijos de Dios, ¿verdad? O sea, él observaba que no estaba siendo en vano el que habían oído, el que habían creído, el que verdaderamente el Señor había estado sellándolos, ¿verdad? Y entonces él oraba por ellos para que el Señor les diera. Ahorita vamos a ver más adelantito, pero ya leímos el objetivo y trata de eso, ¿verdad? O sea, en revelación, ¿verdad? Del conocimiento de él, de conocerle más a él. Y es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, versículo 17. ¿Me ayudas, amor, con el 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, así es. Entonces dice: ¿cuál era la petición de Pablo al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria? ¿Cuál era la petición?
para que les diera espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento. Así es, específicamente pedía por eso en este caso, ¿verdad? O sea, son cosas importantísimas, porque si vamos creciendo y madurando, los que el Señor va añadiendo, pues prontamente vamos a ser maduros en la Escritura, vamos a entender y vamos a entender el propósito, ¿verdad? El propósito por el cual hemos sido llamados, no simplemente para ser salvados, sino para, o lo digo como se lo dijo Dios al principio a Abraham, ¿no? Que está tratando de ser lo mismo, o sea, te voy a bendecir, Abraham, pero para que seas de bendición para otros. Entonces, ese es el propósito del conocimiento de Dios, o sea, de saber cuál es la obra, ¿verdad? No solo fui salvo para mí, sino para ser de bendición para otros, ¿verdad? Y que otros tengan la misma oportunidad que el Señor me dio a mí de escuchar su palabra, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues nada más... aquí levantan la mano y ya mi hermano abre el micrófono sin problema. Ok, muy bien. Continuamos, versículos 18 y 19. Magdalena, ¿me ayudas? Fuerte y claro, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Qué increíble, ¿no? Gracias, hija, amén. Dice que pues aquí pues sigue corriendo la carta, obviamente, ¿verdad? Versículo 17 y luego el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, para poder entender y para poder ver, ¿verdad? Para que sepáis, primero, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, o sea, hay una esperanza a la cual hemos sido llamados. Y luego, ¿cuáles las riquezas? Pero vámonos por partes. Bueno, contestando la preguntita, dice, alumbrando los ojos del entendimiento. Más bien dice cómo, ¿verdad? Más bien dice cómo, alumbrando los ojos del entendimiento. O sea, te da vista para que veas, ¿verdad? Pero que veas que lo celestial, o sea, no lo terrenal, sino las cosas eternas, las que verdaderamente no se ven. Son ojos del entendimiento, ¿verdad? Lo comentaba el pastor. No son tus ojos literales, ¿verdad? Pero bueno. Y esta esperanza, dice ahí, ¿para qué? Dice, para que supieran cuál es la esperanza a que Él les ha llamado. Esa es la respuesta del número 1, cuando dice, ¿para qué? Número 1, para que supieran o para que supiésemos, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Y yo les pregunto, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? La vida eterna. Así es, esa es nuestra esperanza, la vida eterna, estar un día con Él. No solo significa que yo voy a estar con Él, sino que voy a estar glorificado en un cuerpo nuevo, para poder verle y para poder vivir y estar con Él, ¿verdad? Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, que el Señor resucitó y un día estaremos con Él, resucitados también, ¿verdad? La vida eterna. Muy bien, y luego dice al que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ¿y cuáles son las riquezas? Ese sería el número 2. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos?
el Señor, ¿qué nos da de herencia? ¿Qué nos dio, verdad? Obviamente nos dijo que nos iba a dar, también se lo dijo a Abraham, la tierra por heredad, ¿verdad? O sea, pero ¿cuál tierra? O sea, no aquella tierra que les dijo terrenal donde fluía leche y miel, ¿verdad? Y que los metió, no Moisés, sino se me olvida el nombre de De Jacob. No, murió Moisés y se quedó Josué. No los metió Josué a la tierra prometida, o sea, lo declara Hebreos, ¿verdad? Si no, pues ya no hubieran seguido buscando más, o sea, pues ellos sabían a dónde regresar, pero ellos buscaban la vida, la tierra por venir, la que no está hecha de manos, ¿verdad? Sí, la tierra celestial, ¿verdad? Así es, la celestial. Y esa es la tierra que esperamos de heredad, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la que la celestial, ¿no? Pero bueno. Y la número 3, ahí que sigo leyendo aquí en la escritura, y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de los santos? Eso ya No, lo la leí. segunda. Ok, es la segunda. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ok, la número 3 ahí es, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Alguien puede decirme cuál es la supereminente grandeza de su poder? Perdón mi ignorancia, que es súper eminente. No, pues ni yo sé, pero ha de ser algo muy grande, muy... Es la resurrección. Sí, ese es el poder. Exactamente, ese es el poder. El pastor lo manifestó de esta manera y creo que, pues, o sea, obviamente, o sea, la gente puede pensar que el poder de Dios lo manifestó creando los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, que es algo maravilloso y es algo poderoso, ¿verdad? Eso no deja de serlo. Pero donde verdaderamente mostró su poder, porque así lo declara la Escritura en varios versículos, o sea, es en resucitando a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Ahí manifestó su poder, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que debemos de aprender, o sea, todas estas cosas, dándonos a conocer todos estos, toda esta sabiduría y revelación del conocimiento de Él, de nuestro Señor, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. ¿Todo está bien? Bueno, continuamos entonces. Me faltó la pregunta también de eso. ¿Cuál? ¿Según qué? Ahí dice según qué. Sí, según qué. Llegamos a poder creer. Según qué llegamos a poder creer. Según la operación del poder de su fuerza. Dice, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿verdad? Sí, según la operación del poder de su fuerza. Así que es según la operación del poder de su fuerza. Y pues, ¿cómo te lo explico? O sea, es imposible ver, o sea, poder creer si el Señor no abre nuestro entendimiento con su espíritu, ¿verdad? Y no nos muestra el camino, y no nos lleva de la mano, y no nos enseña, y no nos redarguye primero, ¿verdad? Para poder hacer la paz con Dios, y luego después todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás que viene, ser santificados por medio del Espíritu y su palabra. Ok, versículo
Versículo 20, va a ser 20 y 21, ¿verdad? ¿O es solo el 20? 20 y 21. Ok, hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con el 20 y 21, por favor? La nueva, versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén, gracias mi hermano, muchas gracias. Ok, dice, ¿a cuál fuerza se refiere? Y entonces pues ya le ponemos todo eso, ¿no? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Aquí en este versículo está respondiendo lo que preguntamos en el versículo anterior, ¿verdad? Ese es el poder, ¿verdad? Esa es la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Wow, esa es toda la respuesta, es completa. Pero, wow, o sea, ¿cómo es que el Señor, una vez resucitado, tomó su poder otra vez? O sea, volvió, se me figura cuando nuestro Señor lavó los pies de los discípulos. ¿Qué hizo antes? Se quitó el manto y luego se ciñó la toalla para servir, y después de que le sirvió se quitó la toalla y se volvió a poner el manto. Qué maravilloso, ¿no? Es exactamente lo que ha ocurrido con su venida y con su muerte y su resurrección, ¿verdad? Nos sirvió con su muerte, con su sangre, entregando su vida, ¿verdad? Entregando su espíritu Él, pero nos vino a servir con eso, y después resucitó y se sentó otra vez y se puso el manto. O sea, sobre todo nombre y sobre todo principado y sobre todo potestad y con todo poder, autoridad y señorío. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, no hay volvió a tomar su lugar, ¿verdad? O sea, volvió a tomar su lugar y está vivo y reinando. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Muy bien, pues estamos casi por terminar. Vamos a leer, voy a leer el 23, 22 y 23. Los leo yo y dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Increíble, ¿no? O sea, sujetó, dice ahí, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, no hay forma no hay cómo decirlo, porque aquí es donde está el error de no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, y todas las sectas y todas las religiones, si bien algunas se rigen por la Biblia, pero siempre dan algo más. O sea, la Biblia y otro libro, y otro libro y la Biblia y otro libro. Siempre están con otra cosa, cuando nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. O sea, no hay nada más que nuestra única regla de fe y conducta es la palabra de Dios, la Biblia, y no hay más. Y lo dio por cabeza, así que, y en Él estamos completos. Él lo llena todo en todo, y entonces pues no hay más para dónde ir. Por eso es que cuando revuelves y confundes y mezclas la escritura, la preciosa palabra de Dios, con otro libro que quién sabe quién hizo y quién sabe quién escribió, empiezas a distorsionarlo todo y empiezas a irte por otros senderos que no son los del Señor.
Vamos a contestar la pregunta. Dice, ¿hasta dónde repercutió el poder de su fuerza resucitando a Cristo de entre los muertos? La respuesta es: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay forma, o sea, si tú verdaderamente eres un miembro del cuerpo y estás sembrado y estás sirviendo y te estás nutriendo y eres parte del cuerpo de Cristo, o sea, estás completo, no necesitas nada más. Obviamente, estar en el cuerpo no solamente sirviendo, sino que estás en comunión con el Señor en su palabra y en oración, y esto es todos los días, no nada más el domingo y el jueves, ¿verdad? O X día que se estudie o X, sino todos los días estar en comunión con Él y permanecemos, pero todo, de aquel que todo lo llena en todo, o sea, no te hace falta nada, o sea, absolutamente nada nos hace falta, estando bien sembrados y bien concertados y unidos por todas las coyunturas que se unen entre sí, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Oye, hermano. Mande, mi hermano. Ahorita cuando pasamos ahí el versículo 19, lo que ahorita comentaba de la palabra esa, dice, ¿cuál es su supereminente grandeza de su poder? Aquí Pablo pues no encontraba en el léxico que tenemos todos la mejor palabra para explicar la grandeza de su poder. Y viendo aquí comentarios o comentaristas, dice que para comprender la magnitud del poder del Señor, Pablo es el único escritor de la Biblia que utilizó el término supereminente, que nosotros entendemos, o sea, por el supereminente como ilimitado, excedente, excesivo, sin medida. Vamos, no hay adjetivo para la grandeza del Señor. Para llenarlo. La mejor palabra que encontró Pablo fue esa. Eminente. Sí. Me vas a dar un comentario. No, excelente. Son expresiones de admiración, ¿verdad? Por el modo excepcional que Dios puede actuar y motivarnos. Y veo aquí que Pablo, o sea, está diciéndonos, o sea, nos está diciendo el Señor que así como nos dio ojos físicos, ¿verdad? Y oídos físicos, ahora quiere que tengamos esa revelación y ese entendimiento, ¿verdad? O sea, está tremendo el mensaje, está... Sí, porque es entenderlo espiritualmente, ¿verdad? O sea, porque pues muchos decimos, sí, el Señor es todopoderoso, sí, pero ¿de qué manera? Porque el Señor aquí incluye todo, o sea, en estos versículos incluye todo, lo terrenal y lo espiritual, lo celestial, potestades, todo más adelantito en el 21, 22, declara todas esas cosas. Entonces, no hay forma, como dices tú, Pablo no hallaba cómo describir el poder terrenal y celestial y eterno que tiene él, ¿verdad? Entonces, no hallaba de qué manera poder describirlo. Y así dice que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio todo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. O sea, iglesia, no necesitas más que su palabra y que Cristo es todo, o sea, que es el mismo. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Es todo lo que ocupamos, no ocupamos nada más. Si vas a andar buscando otra cosa, híjole, ¿cómo te lo explico? O sea, algo hay que no te ha llenado, ¿verdad? O sea, o algo falta que no te ha llenado, ¿cómo explicarlo, verdad? O sea, entonces, qué increíble. Pablo, vemos que sentía la necesidad de profundizar en el secreto de estar en Cristo. Él lo menciona aquí, a fin de que los escogidos supieran más acerca de la fuente del poder, o sea, de ese gran poder. Entonces, siento que el mensaje aquí es para
Definitivamente, definitivamente. Definitivamente, es que esto no se discierne con la inteligencia o con psique, ¿no? Sino con el espíritu, o sea, con esos ojos, con esos ojos del entendimiento espiritual, ¿verdad? No tanto terrenal, ¿verdad? Es increíble, o sea, esto es increíble. Y si lo unimos, que verdaderamente está unido, si recordamos, o sea, cómo fue todo esto desde antes de la fundación del mundo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, todo esto está lleno de cosas que ni siquiera podemos entender en el sentido humano, ¿no? O sea, no le hallas pies y cabeza, pero pues para empezar, si Dios lo dijo, es cierto. O sea, me escogió desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, y así quedó, así lo acepto, ¿verdad? Qué increíble. Gracias, hermano, por los comentarios tan oportunos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario por aquí?